Bien. Muy bien. Ahora sí, arrancamos. Como les decía recién, empezamos desde el punto de vista de la asignatura, dejamos de lado ya el conductismo y empezamos con el aprendizaje social, que también vamos a tratar de ver hoy un poquito cómo lo podemos conectar con el tema del castigo y cómo se vería el tema del castigo y qué otro tipo de factores empiezan a considerarse cuando alguien trata de, en el caso de Bandura, es modelar el comportamiento, no moldear, ¿sí? Recuerdan que moldear era un término que utilizaba el conductismo y modelar es un término que empieza a acuñar la teoría de Bandura. Les voy a compartir ahora en la pantalla una pestaña, a ver, ¿qué la debería tener? No sé por qué no veo la ventana. Debería verla, a ver. Ahí está. Muy bien. Ahí la están viendo, ¿no es cierto? Para plantear un poco qué era lo que planteaba Bandura, no sé si ustedes ya lo vieron, pero vamos a darle como un repaso bastante general, o sea, lo que se cambia básicamente con la propuesta de Bandura es que se empieza a aceptar de que entre el estímulo y la respuesta hay una serie de variables intervinientes, que son variables cognitivas que determinan el aprendizaje. O sea, en un determinado momento tratar de explicar la complejidad del aprendizaje solo y exclusivamente desde los procesos asociativos resultaba insuficiente para poder explicar un montón de pautas empíricas que se veían cuando se aplicaban estos preceptos del conductismo. O sea, cuando el conductismo decía, bueno, si uno hace determinadas cosas en determinadas situaciones, vamos a observar determinados efectos. Sin embargo, eso no pasaba. Entonces Bandura plantea, ¿sí? Por ejemplo, la idea de que la gente no está impulsada por fuerzas internas ni controlada y moldeada automáticamente por estímulos externos, ¿sí? Sino que se explica por una interacción entre la conducta, los factores cognitivos personales y los acontecimientos del entorno, ¿no? ¿No es cierto? Como que aprender pasa a ser una cosa mucho más compleja y mucho más también en sintonía con los descubrimientos que se han venido produciendo sobre los procesos cognitivos y el funcionamiento cognitivo y el procesamiento de la información, ¿no es cierto? Ya empieza a hablar Bandura en términos de procesamiento de la información, ¿no es cierto? Entonces él decía que a partir de la observación uno incorporaba información y eso generaba una representación simbólica, ¿sí? O una representación mental que iba a servir como para poder guiar las acciones. Ya se dejaba de lado la fuerza del condicionamiento o la fuerza del efecto de un reforzador como para crear aprendizaje. El aprendizaje se iba a crear de otra manera y el refuerzo pasa a tener un valor diferente. Entonces, partía del concepto de que las personas no tienen repertorios innatos de conducta, o sea que no nacemos con conductas predeterminadas, sino que todas ellas se aprenden. Y decía, se pueden aprender o porque yo las ejecuto directamente o por modo vicario, que es lo que el nuevo concepto interesante que introduce Bandura, ¿sí? O sea, observando el desempeño de modelos. Entonces uno decía, bueno, si yo voy y meto los dedos en el enchufe y me da una patada, probablemente aprendí, ¿sí? Que si tengo ese tipo de comportamiento, recibo un estímulo ambiental que me resulta desagradable. O sea, técnicamente desde el conductismo aprendí que meter los dedos en el enchufe era malo y probablemente, de acuerdo a los principios que yo suponía, yo iba a evitar ese comportamiento para evitar ese estímulo aversivo. Sin embargo, también puede pasar de que, por ejemplo, cualquiera de ustedes me ve a mí que yo meto los dedos en el enchufe y ven que tengo una reacción desagradable y les cuento que realmente es malísimo, ustedes también lo aprendieron. Sin embargo, no pasaron por esa instancia de reforzamiento. ¿Qué quiere decir? Que aprendieron por observación, o sea, al observar cuáles eran las consecuencias del comportamiento para una determinada persona, ustedes ya lo aprendieron, no era necesario que pasaran por esa instancia. Entonces esto plantea un paradigma de aprendizaje totalmente diferente con respecto a lo que venía diciendo el conductismo, que para aprender había que tener esa experiencia particularmente, ¿sí? Entonces, sí, de alguna manera Bandura aceptaba que las consecuencias de la respuesta podían generar o de alguna manera podían tener un valor diferente dentro del aprendizaje, pero que no era directamente lo que formaba el aprendizaje. Entonces dice que las consecuencias son fuentes de información
y de motivación. O sea, el refuerzo, tanto el estímulo aversivo, que sería el castigo, como los reforzadores positivos, nos dan información y generan motivación para tener un comportamiento o para evitarlo, pero no, en realidad no formaban el aprendizaje. Entonces, bueno, descríbelo de por qué es informativa, por qué es motivacional, por qué es reforzante. Ahí es importante que una consecuencia es reforzante solo cuando se conocen las contingencias. Por contingencia se refiere a las condiciones en las cuales se produce ese refuerzo, ¿no es cierto? Uno podría ver, con respecto, llevándolo como al castigo físico, ¿no es cierto?, infantil, de que una persona tiene 2 hijos, que uno comete un determinado, emite un determinado comportamiento, que el progenitor o la progenitora lo castiga físicamente, y el otro hijo ve lo que sucedió, ¿sí? Entonces, probablemente también aprende que determinados tipos de comportamientos conllevan determinados tipos de consecuencias, ¿sí? Y eso podría ser reforzante en el sentido de, bueno, tratar de emitir esa respuesta por tratar de evitar esa consecuencia que resultaría desfavorable, ¿sí? Entonces va a decir que el reforzamiento ya no es una condición sine qua non para poder formar aprendizaje, o sea, el reforzamiento por sí mismo no crea el aprendizaje, sino que sirve para regular las conductas ya aprendidas, pero es muy ineficaz para poder crearlas, ¿no es cierto? Entonces plantea y formula esta idea de observación o aprendizaje vicario, ¿sí? Y dice que la mayor parte de las cosas que aprendemos, las aprendemos de forma vicaria, o sea, sin ejecutar, ¿sí? Sin necesidad de ejecutar un comportamiento y recibir una consecuencia para verlo. De hecho, la mayor parte de la publicidad a la cual nosotros asistimos nos muestra que si nosotros tenemos determinados tipos de conductas, vamos a recibir determinados tipos de refuerzo. Es casi como un paradigma básico de la publicidad más básica, donde si yo me pongo un pantalón o me compro un pantalón de una determinada marca, voy a tener suceso, voy a tener éxito, me van a pasar como cosas importantes, ¿sí? O como cosas interesantes, lo cual me llevaría a tender a repetir este tipo de comportamientos, ¿sí? Entonces, habla de que fundamentalmente para que se produzca este modelado o este modelamiento o que la gente aprenda, habría que facilitar la respuesta, o sea, habría que mostrar cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta esperable para poder obtener determinado tipo de cosas. Entonces, si yo se lo cuento a alguien o se lo muestro, se supone que esa persona aprendería, ¿sí? La inhibición o desinhibición implica que cuando los modelos son castigados por exhibir ciertos comportamientos, hace que los espectadores tiendan también a evitarlos para no recibir ese mismo castigo. Sin embargo, para que todo esto pueda funcionar, necesita, ¿sí?, como una condición fundamental, empezar a hablar de la existencia de procesos cognitivos como intermediarios entre un estímulo y una respuesta. Entonces, plantea la existencia de 4 procesos de orden cognitivo que son imprescindibles para que se produzca aprendizaje, que son la atención, o sea, uno tiene que estar prestando atención a lo que ve, porque si no, lógicamente no hay información. Retención, lo que supone sistemas de memoria, de almacenamiento de información para poder recordarlo. Producción, que tiene que ver con el generar nuevos tipos de comportamientos, y motivación, que eran 4 procesos que hasta ese momento eran prácticamente como negados, ¿no es cierto? Entonces, la atención dice, es atender a eventos relevantes para percibirlos de forma significativa. Son importantes las características del modelo y del observador, o sea, generalmente uno también va a mirar modelos que para uno son significativos. Uno no aprende de cualquiera, sino de quienes uno considera que debería aprender. Lo de retención, de almacenar, ya hablaba de que la información es organizada, repasada, codificada y almacenada, ¿sí?, en formato verbal o en imágenes, y que mentalmente uno podía repasar lo que uno había aprendido. La producción motora es traducir esas ideas que nosotros tenemos en conductas que vamos a ejecutar, ¿sí?, que tienen que ver con la práctica. Acá es como cuando pensamos para aprender a jugar al tenis. Uno mira un modelo, ve al profesor, uno trata de reproducir, o sea, uno guarda esa información que está viendo del modelo que uno tiene, uno trata de reproducirla y se genera siempre un proceso de retroalimentación, que él llama retroalimentación correctiva, o sea, a partir de que yo le pego la pelota y veo dónde va, tiendo a reproducir o a corregir o a regular mis movimientos para poder tratar de acercarlos a lo que yo quería, cuáles son mis metas, y para ir perfeccionándolo gradualmente. O sea, el ejercicio mejora el desempeño y en la práctica, ¿sí? Y finalmente, la motivacional, o sea, ¿por qué? Porque uno va a tender a emitir o a inhibir determinados tipos de comportamientos en función de las expectativas que uno tiene o que uno cree
de qué es lo que va a suceder, ¿sí?, si uno emite determinado tipo de respuestas. Entonces hay ya como expectativas, donde, por ejemplo, los niños y las niñas tienden a evitar determinados tipos de comportamientos que son castigados o también por los cuales no se obtiene ninguna recompensa. O sea, cuando no se obtiene recompensa, funciona de la misma manera, ¿sí? Bien, dejamos de compartir esto. Entienden más o menos, ¿no es cierto?, cómo funciona el paradigma que está proponiendo Bandura y cuál es la diferencia importante con respecto al conductismo. O sea, si bien el conductismo o ciertas técnicas que propone el conductismo son útiles para tratar de moldear y o modelar el comportamiento, no son las que generan el aprendizaje. Hoy es un tema que ya ni se discute, o sea, ya sabemos que la gente no aprende sencillamente por una asociación, sino que todos estos procesos cognitivos, a los cuales se agregan las metas, los planes, ¿no es cierto?, además de esa motivación, procesos cognitivos un poco más complejos, como el funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver con la organización, con la inhibición, con un montón de características que regulan el comportamiento, incluso la regulación emocional o afectiva, uno aprende y uno tiende a reproducir o a inhibir determinados comportamientos porque uno cree que puede obtener o evitar determinadas cosas. Empiezan a funcionar de una manera mucho más importante digamos, las expectativas del sujeto. Entonces, esto también explica los procesos por ejemplo, de concientización. O sea, no es necesario que uno tome a un padre o una madre y ejecute sobre ellos un proceso de castigo físico para que experimenten, ¿no es cierto?, esas consecuencias para que aprendan qué es lo que puede suceder, sino que si nosotros somos capaces de proveer modelos a través de un video, de una imagen o textuales, en los cuales se muestra qué es lo que está pasando cuando alguien castiga y cuáles son los efectos, entendemos que las personas también pueden aprender. O sea, de alguna manera es una teoría que sustentaría la base del proyecto que nosotros nos propusimos en este momento, que era tratar de generar dispositivos o mecanismos o elementos que permitan que la gente aprenda que el castigo, básicamente, no es una forma, digamos, efectiva de poder moldear o modelar los comportamientos. O sea, de que castigando, lo más probable es que no logremos que las personas hagan lo que nosotros suponemos que deberían hacer. Muy bien. Para hoy nosotros nos habíamos propuesto empezar a tratar de leer algo del material que yo había juntado sobre cuáles eran los efectos del castigo. Muchas de ustedes eligieron alguno de los temas, entonces si quieren hacer una breve presentación para contarle a los demás sobre qué trata cada uno de esos proyectos, ¿sí?, nos vamos escuchando. ¿Quién quiere empezar? Muy bien, nadie. Entonces, María de la Paz, que te tengo acá arriba, ¿vos tenés alguno? ¿Sí? Sí. Dale, si querés contarnos de qué se trataba. Dale, ahí abro el resumen y se los cuento. Sí, cómo no. Contanos cómo era el título del artículo y más o menos de qué trato, qué tipo de información te pareció a vos que es relevante o importante o ideas que vos pudieras tener. Bueno, yo había elegido el análisis de las campañas contra el castigo físico, que me pareció interesante porque justamente analiza proyectos parecidos a lo que queremos hacer. Lo escribe una mujer de España y analiza varias campañas de las últimas 2 décadas y bueno, las categoriza según varios aspectos, como quién dice lo de la campaña, qué es lo que dice, a través de qué canal, a quién lo dirige, y bueno, y después los efectos. En realidad, uno de los problemas, digamos, es que ella dice que no hay después estadísticas sobre la violencia dentro de las casas, entonces tampoco se puede evaluar qué tanto funcionó, pero sí se puede medir cuánta gente, por ejemplo, visualizó la campaña, qué llegada tuvo y un montón de otras cosas como para ver cuál fue más impactante o eficiente o lo que sea. Y yo, bueno, de las conclusiones que armó destaqué algunas que las puse ahí en el wiki, que si quieren se las leo. Del emisor, en la mayoría de los casos, el mensaje surge o del Estado o de instituciones de prestigio, que da mayor credibilidad y aceptación, sobre quiénes son los protagonistas de la campaña. En general son los chicos, y se pone el foco en
los perjuicios del castigo, pero no tanto en los padres y en por qué aplican el castigo, ni en qué otras estrategias alternativas pueden usar. Después, con respecto al mensaje, en general son mensajes unilaterales y con consecuencias explícitas. Bueno, dice que pone los mejores argumentos al final para favorecer la comprensión y la atención de un público menos motivado. Y después dice que predominan tonos informativos a los emotivos. Después, una cosa que me pareció interesante es que la mayoría de las campañas informan de la alta probabilidad de ocurrencia de consecuencias positivas si se siguen las recomendaciones, o sea, como que queda bien claro las consecuencias positivas del cambio. Bueno, la mayoría se dirigen a padres y el mayor alcance obviamente se obtuvo por los medios masivos de comunicación, o sea, YouTube, Facebook, y usando cosas atractivas, no textos, sino colores, música, videos. Y bueno, nada, eso es un poco el análisis. ¿Alguien quiere preguntarle algo? ¿Tiene alguna duda con respecto a esto? ¿No? Yo creo que está muy bueno la idea de que nos empieza a dar una serie de parámetros o de características que deberíamos tomar en cuenta al momento de diseñar lo que pensamos diseñar. O sea, sí, como emisores de alguna manera somos la universidad, somos una cátedra de teorías del aprendizaje y además podríamos compartirlo a través de canales, ¿sí? Como la universidad o algunos medios de difusión masiva que probablemente se muestren interesados en algún tipo de producto que nosotros podamos generar que tenga estas características. Por otro lado, con respecto a los, digo, a los protagonistas, ¿sí? Era interesante eso, de que una cosa es que estaban generalmente destinadas hacia los chicos y no hacia los padres, que realmente son quienes deberían mirar esto y deberían entender cuáles son esas consecuencias favorables o esa falta de efectos, y que de alguna manera también deberíamos generar como recomendaciones, ¿sí? No es solamente decir, si vos castigás, esto funciona mal o hace mal, sino que deberíamos recomendar cómo abordar determinado tipo de situaciones, cómo tratar de obtener los efectos deseados utilizando otro tipo de técnicas, ¿no? Me parece que es interesante, que también nos da alguna pauta de cómo debería ser, que tiene que ser una cosa corta, concreta, motivadora, digamos, recién lo podemos ya conectar con lo que decía Bandura, o sea, necesitamos captar la atención de la persona que va a mirar para poder presentarle un modelo y para poder mostrarle las consecuencias y para tratar de mostrarle cómo algo funcionaría de otra manera. O sea, uno diría, básicamente podríamos presentar un video donde se utiliza el castigo y muestre la consecuencia y un modelo donde se utiliza otra estrategia y le mostramos la consecuencia. De acuerdo a lo de Bandura, a partir de esa observación, las personas que asisten a esto van a poder incorporar esa información, generar modelos mentales y en el futuro tender a reproducir esos comportamientos que consideran más adecuados porque vieron de alguna manera de que lograban las cosas que ellos querían, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Sí, una cosa que era interesante es que decía que había muchas campañas que no hablaban de alternativas, y que después cuando se estudiaba las actitudes de los padres en España hacia el castigo físico, en general eran malas, o sea, la gente no pensaba que el castigo físico era bueno, pero como que se terminaba reemplazando por castigo psicológico u otros tipos de castigo que tampoco, digamos, están tan buenos, porque justamente no se conocen alternativas. O sea, como que las nuevas generaciones no apuntarían tanto al castigo físico, pero igual seguían en las mismas líneas. Está bueno eso, porque además deberíamos mostrar que el castigo en general, en sus diferentes formas, o sea, decir, castigar no es solo pegarle, sino que decirle, sos una tonta, un tonto, porque no entendés, o retirarle el afecto, o decirle, bueno, ya no te quiero más, o no sé, hay un montón de castigos de orden por ahí psicológico, ¿sí? Que tampoco funcionarían, o sea, no solamente es, no se les debe pegar, ¿sí? Ni a las niñas ni a los niños, sino que tampoco se debe utilizar el castigo como una manera efectiva de tratar de que se instalen determinados tipos de comportamientos, sino que existen formas alternativas que podrían ser estas, ¿sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias, María. ¿Quién sigue ahora? A ver, tengo a Rosana Colazo al lado.
Roxana, no tiene ni cámara ni micrófono. Bueno, no sabe, no responde. Me sigue Rocío y Lincheta. Dale. Dale, Rocío, por favor, contanos. Yo había elegido el texto que se llama Prohibir el castigo corporal a niños y la verdad que me pareció muy claro, muy conciso y que tiene mucha relación con lo que queremos hacer y con lo que hemos hablado acá. Me pareció importante porque hace hincapié en que el castigo corporal habla mucho de los derechos del niño, lo relaciona con eso, entonces lo caracteriza como una violación a los derechos de los niños, a su dignidad humana, a su integridad física, al derecho a la vida, de hecho lo compara también con la violencia hacia la mujer. Y lo que hace es, en realidad, el texto es plantear las preguntas que se hacen padres o la sociedad en general al momento de que se prohíba el castigo corporal. Entonces, por un lado, plantea las preguntas que se hacen sobre las razones de por qué hay que prohibirlo y por otro lado sobre el impacto que genera la prohibición del castigo. No me voy a poner a leer las preguntas porque sería muy aburrido, pero en cuestiones generales también me parece importante que hace hincapié al que el castigo corporal no solamente hace un daño físico, sino también un daño psíquico y que atenta a la dignidad de los niños. Y otra cosa que me pareció importante, por ejemplo, unas de las preguntas hablaban de si dentro de la familia la religión por la que vos elegís, digamos, utiliza el castigo como una manera eficaz para enseñar. ¿Qué pasa si la religión te lo permite, entre comillas? Y lo que plantea el texto es que no hay religión ni hay cultura que pueda ser, digamos, llevada a cabo si no se cumplan los derechos de los niños, si no se garantiza su integridad. Y eso, nada, me pareció muy importante porque de hecho yo leí la pregunta y fue como, bueno, es verdad que quiero saber qué pasa con esto. Y después, otra cosa, que esto sí lo voy a buscar, que yo lo relacioné mucho con lo de Bandura, es cuando habla de que lo nombrabas vos recién, el hecho de que los padres, al utilizar el castigo a los niños para enseñarles algo, no hace más que eso que aprendan, no es a no realizar esa conducta porque está mal, sino lo que van a responder de manera de no ser castigados. Entonces no se lleva a cabo un aprendizaje en sí de esto no se tiene que hacer, sino no lo voy a hacer para que no me peguen. Entonces, es el hecho de que la disciplina no se transmite por medio de daño físico y la importancia de utilizar maneras de aprendizaje positivas, no violentas, para que los niños aprendan que los conflictos familiares o lo que sea pueden ser resueltos sin perder el respeto y su propia dignidad física y sus derechos, digamos. Y la importancia de que el gobierno tiene que garantizar que estos derechos se cumplan más allá de que generalmente pasen adentro de las cuatro paredes de la casa del niño. Eso es en rasgos generales lo que trata el texto. Me pareció muy claro, la verdad, y muy conciso. Buenísimo. ¿Quieren preguntarle algo? Bien. Yo creo que esto también es súper importante porque nos empieza a dar contenido, ¿sí? El que presentó recién María era sobre, digo, los efectos generales de una campaña, ¿no es cierto? Cómo debería ser, de qué manera presentarse, a quiénes presentarse. Ahora empezamos con este texto a darnos cuenta de que hay determinados contenidos que pueden resultar interesantes, ¿no es cierto? Que a medida que los vamos leyendo deberíamos extraer como frases cortas o ejemplos o citas, ¿no es cierto? Como para poder empezar a generar una carpeta, un volumen de material, digo, generalmente pienso yo, ¿no es cierto? Después de lo que dijo María y que ya está estudiado, cuando veamos procesos cognitivos básicos vamos a entender por qué. Es importante que los mensajes sean cortos, sean concisos, utilicen colores, animación para captar la atención de la gente, la motivación y para no desgastarla en el tiempo. Y porque además la campaña que estamos planificando tiene que ver con poder
mandar mensajes muy cortos a través de redes sociales, ¿sí? O Twitter o fotos de Instagram o publicaciones en Facebook, digo, que sean cortitas, que puedan ser compartidas y que siempre nos lleven hacia un determinado lugar donde pueda la gente recuperar información. Vamos a ver después si podemos lograr crear una página web, ¿sí? Donde tenga el nombre de esto, donde podamos ir poniendo los recursos, las direcciones, las directivas, digo, todo lo que vamos a ir publicando dentro de redes sociales, me parece que sería bueno estratégicamente poder ponerlo en algún lugar para que la gente tenga como un sitio de referencia donde pueda encontrar un link a UNICEF o a Save the Children o encontrar ejemplos de por qué no es bueno, o encontrar citas, o encontrar los derechos del niño. Me parece que vamos por ahí. Entonces, lo que nos acaba de presentar recién Rocío resulta interesante, ¿sí? Porque ya se pueden extraer de ahí algunas cuestiones interesantes que creemos o que podamos creer que ese es el trabajo que sí. Es como decir, bueno, de lo que viste, Rocío, ¿qué cosas te parecería que son interesantes? ¿Qué cosas deberíamos extraer? ¿Qué frases parecen que serían como por ahí importantes distribuir? ¿O qué elementos como los derechos del niño? ¿O qué referencias bibliográficas digo, cuando lo vamos leyendo, vamos viendo generalmente que remiten a referencias bibliográficas u otros links, empezar a guardar esa información para después acumularla y poderla compartir toda en un mismo lugar. De hecho, algo que me pareció también, que me olvidé de decirlo, importante para esto al momento de divulgar esta información y difundirla, que una de las preguntas que el texto responde es que había personas que decían, ay, a mí cuando era chica me pegaron y hoy estoy bien, y no me pasó nada, estoy acá. Entonces el texto como que respondía que el tiempo cambia y la sociedad cambia, por lo tanto, como que nos tenemos que permitir avanzar y no poner eso como excusa de, bueno, yo le pego a mis hijos porque yo salí bien, porque a mí me pegaron y no me pasó nada. Que ya hoy en día es de común conocimiento que el castigo no trae buenas consecuencias. Y eso además, también. no hay dudas de que el me fue bien es como general, digo, no se está refiriendo a cuáles pudieron haber sido los efectos del castigo, y además, una de las cuestiones principales es que probablemente esa persona golpea a sus propios hijos porque como considera que a ella le fue bien y no le hizo nada, entonces uno debería mencionar cuáles son los efectos para que esa persona pudiera mirar y decir, ah, no, pero es cierto, che, a mí yo hago tales cosas o tengo tales características que probablemente podrían suponerse como consecuencias directas del castigo, ¿no es cierto? Creo que también es importante por ahí tomar ese tipo de frases para después explicar por qué no es cierta, o por qué podría ponerse en cuestionamiento, o por qué a lo mejor hay ciertas cosas que no se pueden ver. Buenísimo. Gracias, Rocío. De nada. Agustina Pérez. Ah, sí, perdón. Sí. ¿Quién habla? Profe, no, yo justo quería preguntarte, Natalia. Ah, Natalia, ¿Me escuchás? Sí. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, me puse aparatejo de mis hijos para que escuchen lo de afuera. Bueno, yo con respecto a lo que estaba diciendo la compañera recién, Rocío, lo que yo leí tiene que ver justamente con esto último que estaban hablando. Si querés, sigo yo, Dale. así lo enganchamos. Dale, buenísimo, contanos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo estuve leyendo sobre un estudio que se hizo en Colombia sobre niños institucionalizados y no, y a partir de eso, era un estudio sobre la historia de maltrato de estos niños y la actitud positiva o no al castigo físico, ¿no? Hacia esa forma de crianza. Entonces, a la conclusión que habían llegado era que quienes eran conscientes de este tipo de maltrato tendían a rechazar el maltrato físico. En cambio, quienes no se clasificaban en la categoría esa de haber sido chicos maltratados, tenían una actitud mucho más positiva hacia el castigo, ese método de crianza. Entonces, esta conciencia que aparece en el medio es importante porque quiere decir que quienes no hayan tenido, estos chicos no hayan tenido la conciencia de no reconocer sus derechos o
o que no eran castigados o no lo veían como un castigo en sí, lo pueden seguir pasando a las diferentes generaciones. Entonces, la importancia, lo que rescaté fuera de lo que es después, cuando me quedé pensando en el artículo, de la importancia de tener un juicio crítico y un sentido de realidad o de las normas morales o de las reglas sociales, los juicios sociales, la importancia de tener y llegar a esta gente para tratar de hacer un clic y hacer consciente, no sé si esa sería la palabra, para concientizar para que se trate de ver a estas acciones, no sé si decirla como justas o injustas, y que se pueda percibir lo malo, ¿no?, de esto, para que no se siga transmitiendo. Sí, es muy importante porque este estudio es un estudio empírico, o sea, que demuestra cuál es la importancia, ¿sí?, de que la gente tome conciencia sobre los efectos del castigo. ¿Por qué? Porque demuestra de alguna manera que aquellas personas que tomaron conciencia de que ciertos comportamientos comportan un castigo y que eso sería malo. ¿Por qué? Porque, digo, perdón, al revés, sería bueno. Quiere decir que cuando uno toma conciencia de que lo que está haciendo es castigar, uno tiende a evitar ese tipo de comportamiento, lo cual fundamentaría, de alguna manera más, la idea que tenemos de tratar de mostrar información y de concientizar a la gente sobre los efectos del castigo. ¿Por qué? Porque existen estudios que sostienen que cuando la gente toma conciencia de esto, tiende a no hacerlo. Esto tiene que ver con lo que hablábamos también, o con lo que decía Sí, Bandura, sobre el conocimiento de las contingencias. Sí, dale. claro, lo que decían en la conclusión es que la experiencia en sí del maltrato no siempre determina una actitud positiva. O sea, un padre pueda seguir transmitiéndolo de generación en generación, sino por el contrario, la conciencia que se tenga de ese maltrato. Entonces, bueno, ahí teniendo conciencia, esto no se haría. O sea, podríamos parar la bola esta de que se vaya transmitiendo. O sea, por eso la importancia de la concientización. Sí, muy bueno. También estaría muy bueno que vos vayas recortando como pequeñas frases clave o como pequeños conceptos, y también guardar la referencia y las referencias a las que hace referencia este artículo abajo, cuando citan algo y dicen, bueno, porque fulano y mengano demostraron, o porque observamos, o porque hay datos, y porque también sería un documento que deberíamos incluir dentro de nuestra base de datos, como para quien quiera pueda leerlo y pueda pensar, ¿no es cierto? O sea, podríamos tener una sección donde ponemos diferentes Sí, después lo artículos lo científicos. voy a subir después. Dale, buenísimo. Muy Después lo voy bien. a subir porque lo hice en el cuaderno. Dale, 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 buenísimo, pero vamos tratando de escribir ya en la computadora para ir generando material. Piensen que este material después lo vamos a difundir de alguna manera particular, ¿sí? Sí, Bien. eso iba a consultar, que quizás estaría bueno en el wiki, vi que algunos ya hicieron sus aportes. Yo, por ejemplo, después de leer el texto hice como una especie de resumen para después charlarlo acá, pero quizás en el wiki estaría bueno poner aunque sea frases importantes o lo más concreto posible, no un resumen de los textos porque no tendría mucho sentido, pero aunque sea lo importante de lo que hablamos acá. Sí, sí, además ya empezar, digo, paralelamente hoy estamos empezando a ver contenidos o a hablar del contenido, entonces también deberíamos empezar a pensar probablemente hoy cómo vamos a hacer para difundirlo, ¿no es cierto? O sea, vamos a necesitar que alguno de todos los que participan acá, que tiene, digamos, más experiencia por ahí como youtuber o con las redes, por ahí nos ayude a armar y a crear un mail, una página una cuenta de Instagram, un Twitter, digo, tener redes sociales donde poder hacerlo. Yo me encargaría de tratar de gestionar la posibilidad de tener una página web donde nosotros podamos también ir agregando todas esas cosas y usar como referencia. Pero es empezar a pensar en cómo sería nuestra campaña. Sí, me parece bárbaro lo que dijo recién Rocío. Sí, vamos poniendo en la wiki cosas para no olvidarnos. Es como va a ser como una especie de empezar a poner contenidos. Es como una lluvia de ideas todavía no le dimos forma. Vamos a ir discutiendo cómo vamos a hacer para poder ponerlo en marcha, ¿no es cierto? Bien. Agustina Pérez, ¿querés contarnos lo que viste vos? Bien, yo leí el texto que se llama Características del uso del castigo en la educación paterno-filial,
y era una investigación que se hizo en una ciudad de Bolivia, y nada, tiene relación con lo que comentaba Paz, que decía que hoy en día el castigo físico se ha mudado más que nada a castigo psicológico. Creo que el 46% de los padres, que fueron 571 unidades familiares las que analizaron, dice que ya no recurre al castigo físico, y una de las como hipótesis, digamos, que tiran ellos es que este pasaje al castigo psicológico se debe en parte al temor a la censura social, debido a que el castigo físico deja cicatrices directas, lo cual el castigo psicológico no lo hace, pero si las deja indirectamente, puede derivar en otras patologías psicomotoras, eh, nada, decía las enfermedades respiratorias como el asma, las alergias, la bulimia, la anorexia. Eh, Nada, decía que hoy en día se considera al castigo psicológico igual de grave o más grave que el castigo físico, y que ha aumentado mucho el castigo psicológico. Una de las características de este tipo de castigo es que se basa en la asimetría. Por mucho tiempo, en la asimetría de la relación, por mucho tiempo se consideró eso como un argumento válido hacia el castigo psicológico, y también no se lo consideraba como castigo en sí. Después comenta la privación de objetos. Otro tipo de castigo es la privación de objetos y de situaciones reforzantes, que dice que es el uso más frecuente, que es el método que más se utiliza hoy en día, y lo relaciona más que nada con los hábitos alimenticios, y dice cómo generalmente se castiga. Acá dice algunas frases como: si no terminás lo que tenés en el plato, te castigo sin ir al parque; si no comes la manzana, mañana no vas al cumple de tu amiga; si no me haces caso, te quedas sin postre. Y citan a una psicóloga que dice cómo esto puede derivar en relaciones para nada sanas con la alimentación, con los alimentos, y nada, cómo se asocia un estímulo aversivo, como es el no ir al parque, con el reforzador, que sería la comida, que es una necesidad y que produce satisfacción. Y nada, esto puede llevar a todas las enfermedades que conocemos, como por ejemplo las que yo nombré: la anorexia, la bulimia. Nada, se dice, después nombra el condicionamiento operante, dice que el condicionamiento operante dice que tanto el estímulo aversivo como la retirada de un refuerzo es igualmente un castigo, o sea que se ha desplazado de una forma de castigo a una menos directa, pero no significa que no sea castigo igualmente. Y esto es muy interesante, que dice que el castigo no produce la inhibición de una conducta, perdón, no produce la extinción de una conducta, sino que la inhibición, y que finalmente termina produciendo que la conducta se produzca igualmente, aunque no esté este castigador, porque siempre tenés la posibilidad de, cuando no está el castigador, hacer la conducta o jugar con la posibilidad de, si el castigador no siempre me castiga cuando está mi conducta, también jugás con las posibilidades de que te castiguen o no te castiguen. Y al final del texto me llamó la atención, la verdad, que dice que esto del castigo es un falso problema, porque dice que el castigo no es ni malo ni bueno, sino que no, es inevitable. Y esto me llamó la atención a mí, y cita a Freud, que Freud dice: la violencia entre el ser humano es inevitable, que la única alternativa de la agresividad es la catarsis controlada, la sublimación. Nada, me pareció a cuanto menos polémico, porque dice que el castigo es inevitable, pero nada, dice que si los padres o los profesores no lo terminan castigando, una tercera persona o él mismo se te va a terminar castigando con la culpa, la vergüenza. Y nada, después da
varios como consejos, no sé si llamarlo consejos, para cuándo aplicar el castigo, que se tiene que aplicar sobre una conducta concreta, que el que está siendo castigado debe saber por qué está siendo castigado, y termina diciendo que siempre es mejor un reforzamiento positivo antes que un castigo, es decir, premiar y darle responsabilidad y oportunidades a ese niño o niña para que cambie su conducta. Más o menos es eso. Bien, eso es muy interesante, ¿sí? Primero porque, ¿no es cierto? Primero nos sirve para alertar sobre los efectos similares del castigo psicológico y el castigo físico, ¿sí? Sí. Porque nos permite citar ejemplos de diferentes tipos de castigos, ¿no es cierto? Tanto físicos como psicológicos, y describir cuáles son las consecuencias, que sí nos genera una pregunta polémica que podría ser interesante como para preguntarle a ciertos especialistas. O sea, también podríamos incluir como pequeños videitos con psicólogas, con psicólogos, con especialistas del comportamiento o educadores, justamente diciendo esto, es imposible castigar o se creen, digo, como para generar por ahí un debate sobre este tipo de cuestiones. Yo creo que como decías vos recién basada en el artículo, siempre es posible mejorar o generar comportamientos utilizando reforzadores positivos y sin utilizar el castigo. Digo, Claro. la autocondena de alguien, uy, me fue mal en el parcial, digo, como castigarse. Uno debería ver, bueno, si te fue mal quiere decir que tenés que estudiar, pero no por eso es un castigo. El problema es que esa persona se castiga porque alguien le enseñó, le metió en la cabeza o le taladró, digamos, el cerebro diciéndole, si no lo lográs, está mal o no sos lo suficientemente inteligente. Digo, siempre por detrás uno puede encontrar ciertas formas muy sutiles del castigo. Creo que también es importante alertar sobre eso, o sea, es decir, tal vez no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero sí estás castigando, y entonces citar ejemplos que demuestren cómo cosas que forman parte por ahí de la vida cotidiana sí tienen que ver con una forma de castigo. Bien, buenísimo. Bien. ¿Alguien le quiere preguntar algo? ¿No? Bien, vamos entonces con Agustina Carricato. Sí, yo leí la guía Educar, no pegues. Sí, educar no pegues, ¿sí? De No se te escucha. No se escucha, Agustina. Carricato por ahí se cayó, me parece que la conexión. No, está perdido. Bueno, se perdió. Para no perder continuidad, mientras esperamos que ella se reconecte, Ailén Sendra, ¿estás? ¿Querés hablar vos? Hola, sí, estoy. Dale, si querés contarnos. Bueno, yo estuve leyendo sobre un PowerPoint de UNICEF sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes. Que bueno, que básicamente primero explica las distintas formas de violencia en la niñez, que no solamente es física, sino que también es emocional o un descuido, el trato negligente, matrimonio infantil o uniones tempranas, como en muchas culturas que todavía sigue existiendo y sigue funcionando. Y después desarrolla muchas encuestas poblacionales en muchos países. Yo en la wiki puse ejemplos de Argentina porque vivimos acá, pero en realidad hay muchos países más. Sobre, por ejemplo, entre niños y niñas de 1 a 14 años que sufrieron castigo físico o cualquier forma de castigo violenta durante el último mes desde que se hicieron las encuestas. Y bueno, yo puse el ejemplo de Argentina, que más del 40% había sufrido castigo físico y alrededor del 70% otra forma de castigo, pero que también violenta. Y bueno, y después va desarrollando los otros países y
y después habla y desarrolla sobre encuestas en donde se midieron el porcentaje de padres, madres y cuidadores adultos que creen que el castigo físico es necesario para la crianza de niños y niñas, que no se puede prescindir de él. Y bueno, en Argentina fue menos del 5% que dijeron que sí, pero bueno, en otros países ha sido bastante mayor. Han habido países de 70 u 80%, que es un montón. Y bueno, después también, con respecto a otras culturas que por ahí en la nuestra no es tan común, pero en mujeres entre 15 y 24 años en donde la primera relación sexual o su primer encuentro romántico, por decirlo de una manera, fue forzado y fue por motivos o económicos o políticos o como fuera, y son porcentajes bastante altos también. Y bueno, y después de las encuestas desarrollan como factores de riesgo divididos en varias burbujas interrelacionadas como lo individual, lo relacional, la comunidad y la sociedad, para poder demostrar cómo el castigo impacta, o sea, el castigo que estuvo en la crianza puede impactar en todos esos distintos niveles a lo largo de toda la vida, aunque deje de ser castigado cuando finalmente sea adulto, y en varias esferas como la mental, la salud sexual y reproductiva, el comportamiento, incluso enfermedades orgánicas crónicas, como por ejemplo la arquitectura cerebral por el distrés sostenido. Y bueno, ya después, cerca del final de esta presentación de PowerPoint, mencionan artículos de derechos de los niños, de igualdad de género y de paz, de justicia, ya a nivel de marcos globales, en donde se plantean objetivos y metas de algo llamado Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, de cómo sobrevivir poniéndole fin a la mortalidad prevenible, prosperar logrando la salud y el bienestar y transformar ampliando los entornos propicios. O sea, básicamente poder evitar muchas de las consecuencias que se producen por ese castigo que en realidad no es lo correcto en la crianza de los niños o niñas. Y bueno, y después al final también ponen un pequeño apartado de recomendaciones de lo que se puede hacer desde el sistema de salud, desde la justicia y la educación. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que nos resulta súper interesante y creo que sirve muchas de las cosas que tiene como para una sección del tipo ¿sabías qué? Donde uno cita estadísticas, muestra resultados de encuestas, opiniones de la gente. ¿Sabías que cuando castigás a alguien también en la vida adulta se ve reflejado? Digo, nos sirve muchas de estas cosas y también trae un montón de recomendaciones que se podrían como empezar a separar para tener material de contenido para difundir. Yo creo que la estrategia básicamente de las redes es no publicar mucho de golpe, sino ir publicando poquito con una frecuencia como muchísima más alta, ¿no es cierto? Bien, bárbaro, es una fuente además súper confiable. Por ejemplo, cuando uno dice ¿sabías qué? Y ponemos, digamos, lo que queremos decir, abajo va la fuente, UNICEF, Derechos del Niño, ¿sí? Cómo empezar a tomar de todo esto que fuimos leyendo, este tipo de cuestiones o de puntos particulares, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias, Aileen. ¿Alguien le quiere preguntar algo? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Es un PowerPoint? Está, digamos, ¿te parece interesante la forma en la que organizan la información? ¿O si tiene colores, o si es atractivo, o es tipo texto también? No es, o sea, si bien en realidad está como en formato PDF, pero son como plantillas de PowerPoint o un dibujo de fondo, o en la parte en donde habla de las esferas, literalmente en el fondo de las palabras hay un dibujo de una esfera englobando a la otra, como para mostrar cómo vendría siendo la cadena, o por ahí en las distintas formas de violencia o las distintas consecuencias en la adultez que puede haber. Hay un cuadrito con distintos colores, depende de la edad o depende de qué tipo de violencia sea. Obviamente los porcentajes de las estadísticas están en un cuadro de barras,
también coloreado. Es bastante interesante y bastante lindo de leer. O sea, yo me di cuenta cuando terminé que eran como 40 y pico de páginas, pero en realidad vas bastante rápido porque está bastante bien planteado. Bien, muchas gracias. Agustina Carricato, ¿ahora querés contarnos? No te escuchamos, ¿eh? Por ahí si te sacás los auriculares, por ahí te podemos escuchar. No, si los enchufás del... A ver, probá de hablar, a ver si... No, no te escuchamos. Bien, vamos... Sí, podés escribir o vamos a probar con Cecilia domingo y si querés, lo que podés hacer es desconectarte y volver a conectarte y por ahí se te acomoda el sonido, ya sin los auriculares. ¿Dale? Cecilia, ¿querés contarnos vos ahora? Te escuchamos muy bajito, a ver. ¿Se hablas más fuerte? A ver, ahí. Ahí sí. Bueno, el micrófono de la compu se ve que no anda y Espera, porque se escucha muy, muy, muy bajo. ¿Tenés posibilidad de mejorarle el volumen? No, se escucha muy bajito. Espera que... No escuchamos nada. Si estás en una computadora, la computadora no tiene otro tipo de micrófono que ese. Bien. No, no te escuchamos nada. Se escucha solo un ruido. Si querés, una opción que tenés es conectarte por el celular. Sí. El celular sí agarra Jitsi y hablas desde el celular y funciona mejor. Bien. A ver, Agustina Carricato, ¿ahora podés hablar? A ver. No, tampoco te escuchamos. También, si querés, podés probarlo del celular. Tenemos a Natalia Fava. A ver, Natalia, ¿querés probar vos? A ver si podés contarnos. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Dale. Bien. Yo el texto que elegí fue El castigo físico en la crianza de los hijos, que es un estudio comparativo que se llevó a cabo en México. En este estudio lo que se hicieron básicamente, la hipótesis que se planteó fue que los niños con conducta disruptiva, que tenían TDAH, trastorno negativista y trastorno disocial, si sufrían más castigos físicos que aquellos que no tenían conducta disruptiva. Se seleccionaron dos grupos de 100 integrantes de 6 a 12 años y donde también estaba compuesto por los padres, y a ambos grupos, a ambos grupos y a padres de ambos grupos se le presentó un cuestionario de Corner y una escala de creencias y valores. En la escala de creencias y valores tenían 6 creencias en cuanto a lo que era el castigo y tenían que marcar ellos si estaban en desacuerdo o en acuerdo en cuanto a lo que eran esas creencias que había. Los resultados que se obtuvo es que normalmente eran las madres las que más respondían a los dos cuestionarios que se llevaron a cabo, y que los niños con trastornos disruptivos eran los más castigados que los que no tenían conductas disruptivas. Si bien no pudieron llegar de todas maneras a una explicación lógica, porque fue un estudio más que nada descriptivo, a lo que pudieron dar explicaciones fue que, bueno, que el trato agresivo de los padres de alguna manera causaba el comportamiento del niño, que también que ese comportamiento, que los padres aplicaran un castigo físico, se lo podían también heredar a sus hijos y que esos hijos también se lo heredaran a las próximas generaciones. Y básicamente la discusión que pudieron llegar es que, bueno, plantear también de alguna u otra manera otras prácticas para educar a los niños que no sea solamente con lo que es el castigo físico. Alguna práctica más adaptativa en cuanto a eso. Después también una parte que me llamó la atención, que esto lo habla más que nada en la introducción,
es que muchas veces los padres tienen esta creencia y quizás también en cómo fueron educados, que la única manera de poder educar a sus hijos es aplicando quizás algún castigo. Y que también la cuestión de poder aplicar un castigo, la parte, para que me perdí un poquito. Y que muchas veces ellos decían que, bueno, aplicar un castigo y que era quizás un castigo físico leve, era como una manera de marcarle el no al chico y de comportarse adecuadamente. Bueno, en el estudio también dijeron que, bueno, que esto hay evidencia de que no es así, que después, años próximos, esto puede también traer conductas violentas. Y que, bueno, también castigar no, de alguna manera no da una conducta nueva, sino que suprime de cierta manera temporal a corto plazo, pero puede dar conductas negativas a largo plazo, que también aplicar un castigo, el niño al cual se le aplica el castigo, el niño que es castigado va a ver al castigador, de alguna manera va a tratar de esconderse, le va a empezar a mentir y que de alguna forma también esa relación entre padre e hijo se puede ver entorpecida. Bien, bien. Muchas gracias. Creo que bueno, que también es un estudio, ¿cierto?, como de carácter científico, si bien es descriptivo, le pregunta a la gente y cita datos y sigue mostrando estas cosas, siguen de alguna manera confirmando ciertas cosas importantes, como que el castigo no crea comportamientos, sino que lo único que logra es que la gente evite emitir determinados comportamientos, pero en determinadas circunstancias, ¿sí? Ya habíamos visto que cuando la posibilidad de castigo no está cerca, esos comportamientos que fueron reprimidos o inhibidos tienden a repetirse con mucha más frecuencia todavía, lo cual sería malo, ¿sí? De acá también podemos sacar algunas frases o algunos conceptos importantes y además citar este estudio, ¿sí? Sí, A ver, voy a hay leerle yo algo dale. que me llamó la atención, que decía que había muchos médicos familiares y pediatras que reportaban que ellos aprobaban esta prueba del castigo. Y eso me llamó como bastante la atención y bueno, en esta cuestión de concientizar también. Sí, yo creo que es como una bestialidad, ¿no es cierto? Sobre todo que profesionales de la salud mental o de la salud de cualquier tipo, o de la educación o del comportamiento, recomienden el castigo como una manera adecuada para poder moldear el comportamiento. Creo que ni en chiste debería ser, o sea, creo que todo el mundo debería decir castigar no sirve para nada y no quedarnos en no sirve para nada, sino proveer formas alternativas de poder lograr las cosas que ellos quieren, que suponen que forman parte de la educación de sus propios hijos, ¿no es cierto? Pero sí, es como concientizar claramente, es castigar nunca sirve, ¿sí? O sea, hay otras alternativas, no se debe castigar, no funciona, me parece que deberíamos por ahí hacer hincapié en esto. Bien, voy a leer yo lo de Agustina Carricato porque, sí, porque no, seguimos sin escucharte, Agus. Pero para que quede, que los que vean el video puedan ver lo que dijo, ¿sí? Que es que se le tildó por mala señal, que el texto planteaba los efectos del castigo, que decía que causa, por ejemplo, una baja autoestima, una visión negativa del mundo, interfiere en los procesos del aprendizaje y demás, que también planteaba que educar debe adaptarse a las necesidades y capacidades de los niños, por lo que se podrían usar normas basadas en el consenso y no en la violencia. Lo puso en el wiki por si lo queremos leer. Y otra cosa que relacionó con Bandura es una parte que dice, si un niño vive estimulado, aprende a tener confianza, si el niño vive en la crítica, aprende a condenar, lógicamente, ¿no? ¿No es cierto? Esto tiene que ver con el entorno. Uno es parte del lugar donde uno vive, ¿no es cierto? Ciertas conductas, por ejemplo, discriminatorias, que son como clásicas, ¿sí? Donde dentro de la familia se habla o de los negros, o de la gorda, o de los giles, ¿sí? Se empieza a instalar como una cosa normal, empieza a instalar formas de discriminación que son demasiado como sutiles, que están imbricadas, digo, dentro del discurso familiar, que uno los toma casi como normales, porque no entiende de que eso es malo, lógicamente. Claro que sí, uno aprende por esta imitación o por el contexto. Ahí Ailén dice que una de las esferas que menciona UNICEF es la vida social adulta y las habilidades sociales que se ven alteradas o disminuidas. Claro que sí, o sea, uno tiende, cuando la respuesta a determinados comportamientos es el castigo, y no median explicaciones o no se tienen noticias de las contingencias o se inhiben comportamientos, es como que generan como una tendencia
por generalización, ¿no es cierto?, a inhibirse frente a determinados tipos de amenazas o determinados tipos de castigos, y eso interfiere claramente con el desarrollo de habilidades sociales de esa persona en ese momento y también en el futuro, ¿sí? El castigo, la amenaza. A ver, esto es lo que Natalia Mancuello dice, habla del arte sobre los juicios sociales y las reglas morales. Lo que habla el artículo, sobre juicios sociales y reglas morales, ¿sí? Claro que sí, juicios sociales, reglas morales, como decíamos recién, las reglas morales, por ejemplo, de muchas religiones implican hasta la posibilidad, ¿no es cierto?, como de castigar o como que el castigo debe ser, están implícitas inclusive, no sé, dentro para el cristianismo de la Biblia, o sea, si haces tales cosas te vas a ir al infierno, o sea, hay como amenazas de castigo para tratar de inhibir comportamientos. Digo, casi de una manera conductista, la Biblia proponía una serie de preceptos que deben cumplirse bajo el riesgo de irse al infierno, que es como una cosa terrible, es como una amenaza continua que genera además un montón de sentimientos de culpabilidad en las personas, ¿sí?, frente a determinados comportamientos que tal vez culturalmente no eran adecuados en el siglo II, cuando se escribió la Biblia, y hoy en el siglo XXI son diferentes, o sea, cuando uno los lee y que por ahí no se han ido adecuando, pero que además siempre amenazaban con una forma de castigo. Digo, esas clases de dominación, pienso yo, ¿no es cierto?, de las religiones sobre las personas, se basa en el temor, en el castigo, en la amenaza, ¿no?, como para tratar de inhibir determinados tipos de comportamientos que se consideran prosociales o adecuados. Bien, perfecto. ¿Quién nos queda? A ver, Cecilia Domingo. A ver, Natalia dice, también que la gente se lleva mucho por lo que no está prohibido, está permitido, ¿sí? Cecilia, a ver. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Sí, bien. Bueno, el artículo que leí es sobre la aceptación del castigo físico en la crianza de los niños en personas que fueron víctimas de castigo. Bueno, está hecho en Perú el artículo y lo que tratan de hacer los investigadores es relacionar los datos que fueron recuperando en este estudio con otros estudios a nivel mundial, digamos. Bueno, a ver, estoy medio perdida. Los Tranquila, resultados... lo que a vos te parece más importante, lo que es destacable, ¿sí? Sí, los resultados del estudio, bueno, dieron que había correlación entre haber recibido castigo, bueno, en este caso es castigo físico, pero como decían otras compañeras, el castigo, mientras yo leía pensaba en eso, ¿no?, en que hay otros tipos de castigo mucho más sutiles por ahí en la vida cotidiana que tienen consecuencias a largo plazo, y bueno, en este estudio no están captados, pero veo que en el de otras compañeras sí, así que está bueno. Bueno, como consecuencias, la aceptación de propagar, digamos, esta creencia de que el castigo sirve y es funcional para la educación de los niños, tiene consecuencias físicas, psicológicas, sociales, como ya dijeron otras compañeras. También habla del riesgo de sufrir violencia en las parejas a raíz de haber recibido el castigo, que la aceptación del castigo se da mayormente en hombres que en mujeres que lo han recibido. ¿Qué más como importante? Espera, porque me hice un resumen, pero como estaba prestando atención a lo que decía. Bueno, después hablaba esto de que estaría bueno hacer intervenciones orientadas a disminuir el maltrato infantil. Bueno, y esto es lo que más interesante me pareció, que habla de la transmisión generacional en esto de la crianza en base al castigo, que el comportamiento se aprende mayormente en el ambiente familiar o en el ambiente que uno crece, y justamente que estaría bueno hacer intervenciones para que esto se vaya mermando, ¿no? Como que esta costumbre del castigo, sea cual fuere, físico o psicológico,
vaya dejando de suceder, y tiene que ser algo progresivo, porque por más que nosotros ahora hagamos algún tipo de intervención, digamos, siempre va a haber alguien que lo siga propagando, y bueno, la cuestión generacional también tiene bastante peso. Buenísimo. Bueno, Es nada más. interesante. ¿Describe de alguna manera las intervenciones? Porque dice, habría que hacer intervenciones para tratar de que no suceda. Sí, Describe, porque ese sería material por ahí interesante que deberíamos juntar, porque estamos claro. contando evidencias sobre los efectos desfavorables o lo mal que hace castigar, pero también deberíamos juntar información sobre, como presentó al principio, sobre las campañas o sobre las intervenciones o los mecanismos, dónde intervenir, cómo intervenir, de qué manera. Sí. Me parece que eso, si lo encontrás, sería bueno para poder rescatarlo. Sí, Que está no bueno. describe las intervenciones, no describe las intervenciones, habla de que, dice exactamente, que de todo este estudio se desprende que las intervenciones orientadas a disminuir la ocurrencia del maltrato, bueno, que podían tener un efecto adicional para prevenirlas, pero no las describe concretamente. Perfecto. Creo que está bueno porque demuestra de alguna manera la correlación, o sea, la tendencia que hay, que al haber recibido castigo durante la infancia, uno tiende a replicar ese castigo durante la adultez, e inclusive habla sobre esto como un antecedente de violencia en las parejas, o sea, de la violencia de género, Sí. ¿sí? Como que Sí. si nosotros lográramos disminuir el hecho de que padres y madres castigaran a menores, probablemente tendría un impacto futuro sobre una disminución en la violencia de género, ¿no? Sí, Creo sí, decime. no, perdón, me quedé pensando, porque acá había notado algo de lo que dijeron mis compañeras, en esto de justificar el castigo, porque a mí me sirvió, como dicen muchas personas, que hay que ver ahí la cuestión de, como dijeron también creo, qué tan consciente es esa persona de las consecuencias que tuvo el castigo en su desarrollo, ¿no? Porque a veces por ahí recibimos algún tipo de castigo y no nos damos cuenta de las consecuencias hasta que ocurre algo que nos hace darnos cuenta. Por ahí está bueno fomentar una reflexión personal de cada persona en cuanto al castigo que recibió. Sí, bien, bien. Bueno, a ver, yo creo que quedo yo, ¿no es cierto? Que todos ya todos contaron un poco lo que habían leído. Yo me tocó o elegí uno que se llama el estudio experimental del castigo, que en realidad está mucho más vinculado a cuestiones teóricas, vinculadas al aprendizaje, donde se estudia desde el punto de vista del conductismo, sobre todo de Thorndike, ¿no es cierto?, que es el que plantea la ley del efecto truncado, donde considera que el castigo no sirve, y hablan o dan características del castigo, ¿no es cierto?, por ejemplo, en cuanto al estímulo, al modo de administración, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, una elevada intensidad de estimulación aversiva presentada de súbito puede conseguir una completa supresión de la respuesta, ¿sí? Digo, esto es, una vez que uno pone todo el castigo de golpe, se elimina la respuesta. Ahora, si uno lo pone gradualmente, se puede producir habituación y la respuesta se mantiene. Después habla sobre la intensidad del castigo, o sea, cuanto más intenso sea, más grande será la reducción de la respuesta castigada. Todo esto lo va a llevar a concluir también de que el castigo no sirve para generar aprendizajes, sino que sirve sencillamente para inhibir determinados tipos de comportamiento durante un tiempo, ¿sí? Sobre la duración, ¿sí? Evidencias de que la duración de la estimulación aversiva actúa sobre la respuesta igual que la intensidad, o sea, cuanto más dura el estímulo aversivo o el castigo, más tiende a inhibir determinado tipo de comportamiento, ¿sí? Después uno ve que por ahí no sirve, que si yo les digo, por ejemplo, bueno, mira, por esto que hiciste ahora, durante un mes no vas a ver la televisión. Entonces uno ya sabe que no va a ver la televisión durante un mes. Entonces durante ese mes se porta todo el tiempo mal o repite ese tipo de comportamiento porque total es una cuestión temporal. Dentro de un mes voy a poder, o no tengo un incentivo para portarme bien, que en realidad lo que yo quiero no es eliminar que alguien se porte mal, sino que generar que se porte bien. Entonces la idea sería de ofrecer respuestas alternativas por las cuales uno recibiría algún tipo de recompensa. Y que en realidad la idea de eficiencia del castigo sería, bueno, hoy no podés ver la televisión, y mañana, y si te portás bien, sí la podés ver. O sea, mostrar que uno no está suprimiendo algo, sino que uno está
posibilitando que alguien logre algo que quiera, obtenga un reforzamiento positivo a través de la emisión de determinados tipos de comportamientos. También hablan sobre la contigüidad, ¿sí? O sea, la estimulación aversiva presentada inmediatamente después de la respuesta lleva mayor supresión que si fuera demorada. O sea, apenas se produce un comportamiento, tengo que castigarlo como inmediatamente, ¿sí? Y el tipo de programas, o sea, dice que el castigo continuo, o sea, de razón fija 1, produce una mayor supresión que el castigo intermitente, ¿sí? Pero la respuesta castigada se restablece más rápidamente después del castigo continuo. O sea, cuando yo dejo de castigar, la conducta vuelve a aparecer. En cambio, cuando es intermitente, tiende a mantenerse como suprimida, ¿sí? Y después, con respecto a la respuesta, ¿sí? Habla sobre la idea, por ejemplo, de la privación, o sea, de privar, por ejemplo, de alimentos, que era algo que se mencionaba en otro lado, ¿sí? Como que no podés comer determinadas cosas, es un proceso determinante de los efectos del castigo. Usar características o condiciones vitales o básicas produce mucho más efectos que de otras cosas que no son tan importantes para la vida. La idea de las respuestas alternativas, ¿sí? O sea, de proveer respuestas alternativas que sí van a recibir un reforzador. Básicamente es un artículo de corte conductista que tiende a hablar sobre estos principios. Bien, ¿les parece interesante cómo vamos? ¿Sí? Bien. Acá Ailén nos dice que se acaba de acordar que una vez su sobrino le dijo a la madre, sigo haciendo lo que quieres porque no me podés sacar los juguetes de la mente. Como invalidando el castigo de la madre, claramente. O sea, es como decir, mira, voy a seguir haciendo lo que quieres. Como una conducta de desafío. No solo no resolvió el problema que tenía, sino que le creó un problema adicional. Porque ahora, ¿qué le va a responder? ¿Va a subir, va a doblar la apuesta? ¿Lo va a castigar más fuerte todavía? Entonces, claramente empezamos a ver cómo el castigo no tiene ese valor de formación de comportamiento. Bien, creo que estuvo bueno, creo que sirvió para aprender un montón de cosas sobre el castigo, que les sirvió a ustedes para ver que sí existe material. Lo que tenemos que empezar ahora es, bueno, por ahí seguir leyendo un poco más del material que teníamos. Si ustedes encuentran aportar material o proponer material para la lectura o para generar cosas, creo que voy a abrir otra página en el wiki que va al lado de la que ya tenemos, donde estábamos poniendo cosas para poner ya frases cortas o para poner como información un poco más concreta que empezaría a transformarse en contenido para poder empezar a divulgar. Deberíamos ponernos de acuerdo para la próxima reunión en un nombre para ponerle a nuestro proyecto, para abrir ya una cuenta de Instagram, una cuenta de YouTube, para empezar a ver cómo lo vamos a denominar y de qué manera lo vamos a difundir, ¿no es cierto? Creo que podemos hacer como un brainstorming a través del grupo de WhatsApp, proponer diferentes nombres, que sean nombres cortitos, pero que de alguna manera informen sobre cuál es el contenido de lo que nosotros vamos a estar haciendo y empezar a pensar, si se les ocurre, de qué manera podríamos empezar a presentar cosas. Digo, no tenemos que tenerlo totalmente terminado para poder empezar a visualizar, ¿no es cierto? Es como decir, sí deberíamos, una vez que tengamos un nombre, sí crear cuentas, ¿sí? Bárbaro, ahí Agustina Carricato se ofrece a armar la página de Instagram, buenísimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener estas cuentas y vamos a ir generando contenidos que vamos a ir compartiendo ahí y además vamos a necesitar que difundirlo, o sea, hacerlo llegar a diferentes lugares, por ahí comunicarnos, no sé, con la radio o avisarle a todos nuestros contactos para que lo difundan, ver cómo hacemos para lograr que estas cosas que nosotros vamos a decir lleguen a un montón de gente, ¿no es cierto? Y también pensar en una estrategia de difusión, o sea, que hay algo de community manager, ¿sí? O de marketing digital, ¿no es cierto? De cómo hacemos para conseguir seguidores, cómo hacemos para que la gente nos lea. Entonces acá Ailén conoce un locutor de radio de Mar del Plata, donde podríamos pedirle que difunda las direcciones de nuestras redes sociales o nuestra página web para que la gente pueda ver. Digo, todas estas cosas van a ser como una campaña adicional. O sea, no solo vamos a pensar en qué cosas queremos o cómo lo vamos a hacer, ¿sí? El cómo lo vamos a hacer, la estrategia va a ser sumamente importante. Así que bueno, nos quedamos con estas tareas, ¿sí? Como de empezar a extraer de lo que leímos frases interesantes o conceptos importantes que nos parecería transmitir, lugares, sitios o referencias o links de cosas que nosotros quisiéramos poner a disposición de la gente. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, obviamente que el nombre debería ser corto y fácil, así es más accesible y además, porque sería como el nombre de este encuentro, que es aprendizaje por proyectos,
Digo, nosotros deberíamos tener un nombre muy corto y fácil que haga alusión a lo que queremos lograr y que podemos ir discutiéndolo por el grupo de WhatsApp para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna cosa más quieren que agreguemos o nos vemos el jueves que viene ya con un poco de estas tareas y nos vamos comunicando por el grupo de WhatsApp? ¿Sí? Bien, voy a terminar la grabación. ¿Quieren hacer algún comentario? Pueden hacerlo mientras terminamos.